Derrota del Real Madrid en el derbi 1-0, donde el Real Madrid, por momentos, ni compareció. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues sí, efectivamente, hemos perdido el derbi frente al Atlético de Madrid 1-0 con ese gol de Carrasco de penalti, en un encuentro pues muy extraño, donde ya no nos jugamos nada a nivel de puntos, y creo que todo eso al final trascendió en un Real Madrid falto de nivel competitivo, falto de intensidad, agresividad y de capacidad de darle ritmo y sostén al juego, ¿no? Creo que hemos tenido muchos problemas, muchísimos, para poder sacar el balón, maniobrar, generar juego en la primera parte. Hablo sobre todo de los 25-30 primeros minutos, donde el Atlético de Madrid sobre todo vivía de nuestros errores, de robar el balón en el campo propio. De hecho, así llegaban la mayoría de situaciones, con Cuña, con Correa, Coque y Llorente ganando situaciones. Y lo dicho, un centro del campo que naufragaba con Casemiro, Kroos y Camavinga, y una línea ofensiva realmente poco móvil y poco activa, con un Luka Jovic que ha hecho un partido paupérrimo. Casi todo lo que tocaba lo perdía, y absolutamente inmovilista. Era el gran ejemplo del inmovilismo, ¿no?, que tenía el Real Madrid en este periodo. Luego, a nivel defensivo, con bastantes dudas, Jesús Vallejo, Militao, la verdad que han ofrecido una versión bastante dubitativa en sus acciones. No voy a entrar en cuestiones que me parecen evidentes, que Jesús Vallejo no es jugador para el Real Madrid. En cuanto se le ve en un partido pues de exigencia de 90 minutos, se ve que, pues chico, para 10 minutos a lo mejor y resolverte una situación bien, pero bueno, no me parece jugador para el Real Madrid, lo vuelvo a decir. No tengo nada en contra de él, pero creo que no es un jugador de categoría Real Madrid. Y lo dicho, creo que nos han penetrado muy fácil en la línea atrás, han tenido varias situaciones, y luego, de hecho, tras el gol se ha abierto un poquito el partido, y en los momentos donde había un poquito más de transición y de espacio para poder correr, ahí aparecía más la figura de Rodrigo, aparecía más la figura de Camavinga, que es verdad que hoy ha estado un poquito errático en algunos pases, aún así para mí de los mejores, porque ha sido de los que más querencia tenía con el balón, de los que más participaba, venía a pedir balón, quería darle juego al equipo, maniobra, quería constituir y crear, y ha estado menos atinado, pero por lo menos, a diferencia de Casemiro, ¿no?, que creo que ha tenido mucha falta de todo. Ha sido pues un jugador náufrago en cuanto a generar, pero tampoco defensivamente ha estado brillante, desde mi punto de vista. Y Kroos, pues bastante plano, y siendo el ejemplo, si Jovic decíamos de inmovilismo, Kroos era el ejemplo de hacer jugar plano al equipo. Aún así, habíamos generado alguna situación, una ocasión clarísima de Jovic, chico, que ya vemos lo que es, que no sé cómo ha tirado ahí al muñeco, tenía todo el espacio del mundo. Y nada, por cierto, el penalti, pues claro, penalti de Jesús Vallejo. Pues, le mete un pisotón bastante evidente a Cuña, lo va a revisar el VAR, penalti. No sé, para mí no hay ninguna duda al respecto del penalti, de una jugada donde Vallejo claramente va al bulto. Y en la segunda parte, pues cuando han llegado los cambios, si en la primera parte el Atlético de Madrid había sido claramente superior y aún así habíamos generado alguna situación al contragolpe, pues en este caso, ya en la segunda parte, en esos momentos de idas y venidas, también generamos peligro con Valverde, Vinicius, entraba Modric, Rodrigo jugando también como falso 9, con un poco de libertad. Y ahí pues sí que les hemos generado aún más problemas, ocasiones de Valverde, Asensio, Vinicius. Bueno, hay una que ha dado Nacho en un centro de Vinicius con el hombro, una cosa extrañísima. Al final, en el cómputo global, bueno, Carrasco ha tenido dos ocasiones muy claras. Quiero decir, el Atleti ha podido reventar el partido, pero el Real Madrid también al menos lo ha podido empatar. Es decir, golpeos de fuera clarísimos de Valverde sensacionales, ocasiones en zona de área también. Como digo, no tan claras, pero el Real Madrid ha llegado más en la segunda mitad y ha mejorado su imagen con los cambios. Mendy en el lateral izquierdo, Nacho no puede jugar de lateral izquierdo, no está para jugar de lateral izquierdo ya al más alto nivel, en un partido frente al Atlético de Madrid que se jugaba la vida, y estaba claro, ¿no? Ellos en intensidad, en agresividad han estado por encima, porque entre otras cosas se jugaban muchísimo más, y al final en esos partidos, chicos, cuando tienes que meter más pierna, pues ellos han estado más activos. Creo que también ese punto de actividad y de intensidad ha sido clave en el encuentro. Pero vamos, que al final nos han ganado 1-0 y de penalti. O sea, nos han ganado por pequeños detalles de errores, sobre todo nuestros, despistes, pérdidas en campo propio. Y no hemos sabido leer en algún momento cuando ellos se metían atrás. No hemos sabido leer bien cuando metíamos el primer pase de ruptura con Camavinga o Valverde, ahí podíamos generar algo con Rodrigo y Vinicius, incluso Modric participando y generando alguna superioridad por dentro, pero tampoco la hemos sabido aprovechar.
Pero bueno, la imagen mejoró con las sustituciones. Evidentemente metes mejor pie, más calidad, más fuerza, más energía, como diría Ancelotti, más celeridad en el juego, y esto, vaya, hizo dar una sensación de empuje clara del Real Madrid a la hora de buscar al menos el empate. Para mí el partido no tiene ningún tipo de trascendencia, lectura de equipo. Sabíamos dónde íbamos, que ellos iban ahí con el cuchillo entre los dientes, que el Real Madrid en este tipo de situaciones, pues cabe la posibilidad de que deje de comparecer como debe. Y ha habido minutos donde el Real Madrid no ha comparecido, sobre todo, digo, en la primera parte, 20-25 minutos. Luego ya sí que creo que el Real Madrid ha empezado a competir el partido más de tú a tú, más de a cara de perro, incluso en esos momentos que digo, donde ellos perdían un poco el nivel táctico y se descolocaban. Ahí el Real Madrid sí que era capaz de poder hacer daño, ¿no? Cuando sobre todo rompíamos el centro del campo de un Kondogbia que fue clave en la primera parte, no tanto en la segunda, ¿no? Así que nada, chicos, no le demos más importancia al partido, dentro de que es un derbi. A mí no me gusta perder con el Atlético de Madrid, pero al final el que tiene más ganas y más va por el partido es el que se lo suele llevar. Se lo han llevado por un pequeño detalle al final en forma de penalti, de un Vallejo que estuvo muy desafortunado en el partido en general y en esa acción en particular. Pequeños detalles que al final te entierran dentro de un encuentro. También es un día donde se ven jugadores que no dan. Lo de Jovic ha sido una vergüenza. Asensio ha estado bastante apagado, aunque la segunda parte ha parecido más. Pero Asensio, que ha sido el culpable del inicio del gol del Atleti, perdiendo un balón en una zona manifiestamente peligrosa, con falta y déficit de atención absoluto. Pero vamos, no quiero decir que solo hayan estado mal Vallejo, Nacho, Nacho luego mejor de central, obviamente, que lateral, Jovic, Kroos, tal. No me gusta señalar solo unos jugadores, creo que ha sido un día náufrago a nivel colectivo y que eso se ha notado la falta de frescura, ¿no? De movimiento sin balón. Contra el Atleti tienes que jugar con un ritmo alto para poderlo romper. Si eres plano y lineal y no rompes líneas, pues al final ellos te embudan en su presión, en su bloque alto, que necesitaban resultado de victoria y te hacen mucho daño, ¿no? En el Wanda ellos van con todo y al final ha quedado ahí el Real Madrid por momentos incapaz de poder construir juego de manera dinámica. Así que nada, chicos, lo dicho, derrota. Me gustaría que dejéis vuestra opinión, qué os ha parecido el partido. Yo la verdad, pues me quedo con buenos detalles. Es verdad que Camavinga, Valverde, Vinicius lo ha intentado cuando ha entrado. Rodrigo me ha parecido bastante modo Rodrigo Liga, es decir, un jugador un tanto descafeinado. No me ha parecido determinante como lo está siendo en la Champions. Y bueno, pues poquitos detalles más a título individual que me apetezca destacar. Lunin ha hecho una muy buena parada. Quiero ponerlo ahí porque hoy era un partido duro para Lunin. Portero sin actividad, en un derbi, pues creo que no lo ha hecho mal, ¿eh? Partido exigente para el guardameta ucraniano. Así que nada, con esos detalles me quedo. Y lo dicho, dejadme vuestro comentario, como siempre, para ver cómo habéis respirado este derbi que se ha llevado esta vez el Atlético de Madrid. Calma, relax, vamos a ver cómo pasan estos partidos. Yo creo que el equipo gane los 3 siguientes encuentros que queden, pero tampoco llevemos a los jugadores a la hoguera, que estamos donde estamos, hay que ser críticos, yo lo estoy siendo. El partido, sobre todo la primera media hora, ha sido deleznable, me he dormido, tácticamente fatal, con balón peor, pero luego ha habido momentos de pelea por parte del equipo y que lo ha intentado y al final pues no ha entrado tampoco el balón y ellos han tenido ocasiones, pero como digo, ha habido una sensación de competir y también me quiero quedar con eso, voy a ser positivo. Lo dicho, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, chao chao.